y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso. Gracias, Miret. El material es inmenso. Yo tengo varias monografías que he leído, tengo muchos datos. Entonces, quizás esta responde a la pregunta del tema. El tema preguntaba si todavía tienen vigencia las profecías de Fátima en el día de hoy. Y aquí tengo en este librito que dice, está en inglés, Fátima, un mensaje más urgente que nunca. Así que según este autor todavía tiene una urgencia grande. Y yo diría, ustedes saben que Fátima pidió que rezaran el rosario para salvar a los pecadores y para que se acabara la guerra, el fin de la guerra. ¿Y qué tenemos ahora? Dos guerras andando, la de Israel contra Hamas y en Ucrania contra Rusia. O sea, estamos con guerras abundantes. Mi hermana me dijo en el carro, no, pero esa no tiene que ver con Fátima. Todas las guerras tienen que ver con Fátima, porque la Virgen dice que recen el rosario para la salvación de los pecadores y para alcanzar el fin de la guerra. Si se hace lo que yo digo, se cumplirá el fin de la guerra. Acabó la Primera Guerra Mundial, acabó la Segunda Guerra Mundial, que fue peor que la primera, y que la Virgen lo dijo. Si no se enmienda la gente, si no dejan de ofender a Dios, va a venir una guerra peor. Y efectivamente la Segunda Guerra Mundial fue peor. Fue la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki. Ahora va a haber otra guerra, no sé, pero están dando esa guerrita, no sé si llamarle guerrita, en Gaza, Hamas, los terroristas, y Putin es un miembro de la KGB, fue miembro de la KGB, y él no se oculta, y tiene el cinismo de ir a las misas de la Iglesia Ortodoxa rusa. Yo lo he visto parado 3 horas seguidas. Tú sabes que las misas ortodoxas son enormes, 3 o 4 horas, y él se para ahí así con los brazos cruzados, como diciendo, mira qué religioso soy. Bueno, anyway, eso es by the point. Entonces, la gran esperanza es que la Virgen siempre dice, al fin mi inmaculado corazón triunfará. Lo que pasa es que no sabemos cuándo va a ser ese triunfo. El año que viene, en 10 años o al fin del mundo, no lo sabemos. Hay una pregunta que le hicieron los pastorcitos. Yo no voy a hacer toda la historia. Muchos de ustedes habrán oído de Fátima, los pastorcitos. Desapareció en el año 17, a los 3 niñitos esto, etc. Y ellos le preguntaron, ¿y yo voy a ir al cielo? Lucía le dijo, sí. ¿Y Francisco? También. No. ¿Y Jacinta? También. Y Francisco, sí, pero tiene que rezar muchos rosarios. El niño tenía que rezar muchos rosarios. Bueno. Entonces, después de las 6 apariciones, vino el famoso milagro del sol. Es uno de los eventos casi de tipo bíblico, que una multitud de 60,000 personas, como se calcula, en medio de una lluvia horrible, se quedaron ahí toda la noche y todo el día, por la mañana, y a las 12 del día Lucía dice, miren al sol, y la lluvia se acabó, se secaron las ropas y vino el famoso milagro del sol. Hasta los ateos tuvieron que reconocerlo, sobre todo el Avelino Almeida, que era el director del periódico El Siglo en Portugal, que era ateo, lo escribió, tuvo que escribir todo exactamente lo que pasó. Así que ese milagro del sol había ocurrido porque Lucía le pidió a María, por favor haz un milagro porque la gente no me cree. Lucía sufrió mucho, ni la mamá la creía. La mamá una vez le dio un escobazo. ¿Por qué dices tantas mentiras? Entonces Lucía sufrió bastante. Y entonces creo que fue en la 3ª aparición, la de julio, que ella le dijo, haz un milagro para que la gente me crea. ¿Para que crea? Entonces lo voy a hacer en octubre, en la última aparición, fueron 6 apariciones. Y en octubre, efectivamente, el milagro del sol, anunciado por la Virgen.
Ella no dijo qué iba a hacer, pero bueno, fue el milagro del sol. Una multitud de 60,000 personas y hasta gente a 20 y 30 kilómetros de ahí lo vieron también. O sea que no fue una alucinación colectiva, como dicen los enemigos. Eso fue una cosa real. Hay un físico, hay un sacerdote físico, ahora se me olvida el nombre, que estudió el milagro de Fátima desde el punto de vista de la física. Y fue allá al lugar, estuvo 2 o 3 años estudiando la atmósfera y cómo es que sí, cuando el aire sube, se enfría y se pueden formar cristalitos. Y esos cristalitos, yo me acuerdo que tú mencionaste una vez los cristalitos, Horta, pueden producir efectos ópticos. Porque algunos decían, no, eso es un efecto de la retina. Cuando uno mueve, se toca el ojo, se empieza a dar vueltas y se ven los colores. No es nada ilusivo, no es ninguna alucinación colectiva. Es un fenómeno que no se puede explicar del todo, porque figúrate, aunque este sacerdote trató de estudiar la física de ese milagro, es un hecho sobrenatural. Una cosa que se anunció meses antes y que ocurre exactamente a las 12 del día del 17 de la sexta aparición. Bueno, entonces el tema de hoy versa sobre qué relevancia tiene todavía estas profecías de Fátima. Y para responder rápidamente, tengo varios libritos, monografías, y este autor, escrito en 2023, la primera edición, y ya va por 5 ediciones, y subtitulado Fátima, un mensaje más urgente que nunca. Así que según este autor, todavía tiene relevancia. Fátima tiene relevancia. Porque algunos dirán que no, que ya eso pasó, y Elena también acaba de leer un libro que le dio su gran esposo Sixto, y que dice algo parecido, es decir, ¿cuál es la evaluación final, si te acuerdas? Ella lo leyó anoche. Lo leí anoche y yo iba a traer las palabras que se quedaron. Ok. No quiero decir algo porque puede ser que lo diga equivocado. Oh, qué prudente. Ok, pues nosotros... No, está bien, está bien. Qué prudente eres. Es un diccionario que tiene todas las apariciones, tiene toda la historia de Fátima, fechas y todas esas cosas. Qué bueno. Sí, pero no es ahora, es como básico, una cosa básica. Ok. Lo único que sí recuerdo bien es que un problema a veces se malinterpreta o se exagera mucho toda la cuestión del infierno y los mensajes, eso, porque el mensaje más importante es el Inmaculado Corazón de María, que es el amor, que es el amor. Que no nos olvidemos que Dios es un Dios de amor. Y en la parábola del hijo pródigo, perdona al hijo pródigo. Sí. Que nos acordemos de eso, que no nos vayamos por el lado del terror y el miedo del espanto. No, desde luego. Ahora, se supone que en Fátima haya habido 3 secretos que los niños no podían revelar, y los niños se mantuvieron con una fidelidad increíble, una fortaleza que hasta el alcalde de Urenque los prendió para obligarlos a decir el secreto. No lo decían. Es increíble, esos niñitos, qué fuerza tenían. Claro, Dios los ayudaba, ¿no? Y los 3 secretos, según yo he leído, son, primero, el del infierno, porque en la tercera aparición de Julio, María les enseñó a los niños el infierno, tan sencillo como eso. Algunos dicen, pero ¿cómo someter a los niños a esa tortura? Señores, el infierno es una verdad, lamentablemente hay que considerarlo, es un dogma de la iglesia. Lo que pasa es que hoy en día se ha aguado mucho, mucha gente no cree en el infierno, etc. Pero Fátima vino 1917 en la tercera aparición de Julio. De buenas a primeras se abrió la tierra y vieron a los demonios, animales horribles, como la gente gritando como ascuas, bronceadas, bueno, aquello horrible. Y los niños de luego miraron a la Virgen, si no estuviera la Virgen ahí, se hubieran muerto de miedo. Ok. El primero, según esta lista que tengo. El segundo fue
la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María para salvar a la nación rusa. O sea, la consagración de Rusia, una cosa que se había prometido desde el principio, pero no se hizo. Hay muchas cosas. El Papa Pío XII, que fue nombrado obispo el mismo día de Fátima, el 13 de mayo del 17, Eugenio Pacelli, después se convirtió en el Papa de Fátima. Y él hizo la consagración del mundo entero a Fátima, y creo que también hizo otra. Él hizo 2 consagraciones. Bueno, en 1942 y en 1952, pero él solito. Y hizo la profecía de Cuba que tuvo Vista Gastelo en un congreso en Cuba de educación. Dijo: Cuba, Cuba, si supieras la tormenta que se está formando en tu cielo tropical, como esos ciclones que a cada rato te azotan. Sí, Pío XII lo dijo. Cuba, Cuba. Y dice Gastelo que él la oyó, que su familia lo oyó, allá en España. Entonces, después los papas que siguen, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, yo no tengo aquí mucha información, pero todos ellos han hablado de Fátima. Por ejemplo, Juan XXIII le concedió la Rosa de Oro. ¿Fue Juan XXIII? No, fue Pablo VI, le dio la Rosa de Oro a Fátima, que es una condecoración. Y sobre todo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que no era santo en ese momento, pues ya es santo, que es el Papa que más se ha tomado en serio lo de Fátima. ¿Por qué? Porque le dieron un tiro. En 1981 el Papa Juan Pablo II estaba con la multitud, vino Acá y le tiró un tiro o 2, que estaban destinados a matarlo porque era un tirador perfecto, y no lo mató. 1981, y entonces el Papa fue a Fátima 2 veces después, fue como 4 veces, pero en una de esas le dio las gracias a la Virgen por haberlo salvado de esa muerte segura, y la bala que le sacaron de su vientre se la puso en la corona a la Virgen. Qué bonito, ¿eh? Ahí está en la corona en Fátima, está la bala que le habían metido al Papa Juan Pablo II. Quizás lo más interesante de Juan Pablo II fue, después de ese tiro, él no es que no supiera de Fátima, pero no le importaba mucho. Es un papa polaco, su cultura es otra cultura. Sabía de Nova Huta, de Jasnagora, pero de la Virgen de Czestochowa, que era la Virgen de allá. Pero se empezó a tomar en serio porque se reveló el tercer secreto. Y el tercer secreto fue un lío, porque mucha gente dice cosas que son absurdas, etc. Pero Benedicto XVI, el Papa emérito, lo reveló y dijo: ya todo lo de Fátima se ha revelado. No hay ninguna especulación que hacer. Y el mismo Juan Pablo II hizo la declaración. Yo tengo por aquí lo que escribió Juan Pablo II sobre el horror de lo que estaba pasando en el mundo aquí. El siglo XX y las apariciones. Entonces dice aquí, esto es un artículo: y el pontífice pasó hasta abarcar los horizontes de la historia de este siglo XX, tan ligados a las apariciones de Fátima. Aquellos niños recibieron un mensaje, esto es lo que dice Juan Pablo II, en que se revelaba la terrible lucha entre el bien y el mal que atraviesa la historia del mundo. El Papa exclamó: ¿cuántas víctimas ha habido en este último siglo del segundo milenio? Mi pensamiento se dirige a los horrores de las 2 grandes guerras y las otras contiendas en otras partes del mundo, Vietnam, etc. También se dirige a los campos de concentración y de exterminio, a los gulags famosos, a las limpiezas étnicas, a las persecuciones, al terrorismo, a los secuestros, a la droga, a los atentados contra la vida de los no nacidos y contra la familia. Y entonces, a continuación, puso en relación la conmemoración de los testigos de la fe del siglo XX que tuvo en el Coliseo 7 de mayo
con esta peregrinación por su iglesia. Y dijo, aquí en Fátima, parece que esto todo lo había dicho en Portugal. Aquí, en Fátima, donde fueron preanunciados estos tiempos de tribulación, y la Virgen pidió hacer oración y penitencia para abreviarlos, quiero dar gracias al cielo por la fuerza del testimonio que se ha manifestado en todas esas vidas. Y entonces dice el escritor, en ese momento el discurso del Papa asumió tonos conmovedores al agradecer al Señor la protección que le otorgó con motivo del atentado de 19 años antes. Dice Juan Pablo II, deseo una vez más celebrar la bondad que ha tenido el Señor conmigo cuando al ser gravemente herido en aquel 13 de mayo de 1981 me salvó de la muerte. Expreso mi reconocimiento también a la beata Jacinta. Ya el mismo Papa había beatificado a Jacinta por los sacrificios y oraciones presentadas al Santo Padre, a quien ella había visto sufrir tanto. Fíjate, Jacinta, la chiquitica, pedía mucho por el Papa, porque en la visión del tercer secreto se ve un hombre vestido de blanco que ellos dicen, presumimos que haya sido el Papa. Ok. Entonces el Papa dedicó palabras especiales a los niños presentes que estaban ahí en Portugal en la beatificación. De hecho, eran numerosos y hacían más ruido que nadie. Me da risa. Dice que los niños hacían más ruido que nadie. Venían de todo Portugal y él les dijo a los niños, la Virgen tiene necesidad de todos vosotros para consolar a Jesús, triste por los males que se hacen contra él. Tiene necesidad de vuestras oraciones y de vuestros sacrificios por los pecados. Eso es todo lo que dijo el Papa con motivo de su viaje a Portugal y del tiro que le dieron en el año 81. Yo hago una reflexión, porque alguien me dijo, no sé si Gastelio, ¿cómo es que el Papa no sabía de Fátima? Bueno, el Papa polaco, imagínate, que iba a saber él, sabía de Czestochowa, de la Virgen de Czestochowa y otros lugares, pero cuando le dieron el tiro, estando en el hospital, pidió que le trajeran todo lo que se había escrito de Fátima en el hospital Gemelli, y ahí se enteró. Y él se identifica con ese obispo vestido de blanco. Voy a leer literalmente lo del tercer secreto para que vean cómo el Papa le impactó. Dice, tercera parte del secreto de Fátima. Esto lo escribe Lucía mucho después, porque Lucía no escribió nada hasta que murieron sus primitos y después pasó mucho tiempo. Dice, escribo en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima, el señor obispo de Leiría y de la Santísima Virgen vuestra y mía. Después de las dos partes que ya he expuesto, las dos partes de primera del secreto, hemos visto, y aquí viene el tercero, al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecía que iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel señalando la tierra con su mano derecha dijo con voz fuerte, penitencia, penitencia, penitencia. Por cierto que eso también pasó en Lourdes, Santa Bernardita vio que la Virgen dijo 3 veces, penitencia, penitencia, penitencia. Entonces dice, pero esas llamas que lanzaba el ángel se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. Bueno, entonces vimos en una inmensa luz que es Dios, ellos dicen, esta luz era Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan delante de él. Vimos a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento que se trataba del Santo Padre.
también a otros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de madera tosca como de alcornoque, con la corteza y todo. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de las ruinas, medio tembloroso con pasos vacilantes, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros y flechas. Me da risa que los niños dicen tiros y flechas. Y del mismo modo murieron uno tras otro los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Ok, el tercer secreto de Fátima. El Papa se lo tomó en serio, porque le habían dado el tiro y entonces mataron al Papa, claro, a Juan Pablo II no lo mataron. En la visión esta del tercer secreto sí lo matan al Papa, ¿verdad? O sea que hay una pequeña diferencia ahí, o una gran diferencia. Y entonces, ok, bueno, ese es el tercer secreto. Aquí tengo varios comentarios, déjame escoger un poquitico porque empezamos tarde, ya son las 10 menos 20, ¿no? Hay que terminar ¿a qué hora? ¿A las 11? 10, ok. Aquí yo tengo un programa que hice con Jorge Díaz en Radio Paz sobre el milagro del sol de Fátima. Y entonces, el que dice que popularmente se llamaba que el sol bailó en Fátima. Eso fue lo que los campesinos decían, el sol había bailado. Como te podrás imaginar, los enemigos de la fe y de la religión, esto hablando yo con Jorge Díaz, han pretendido desvirtuar ese prodigio evento de octubre de 1917, la última aparición, diciendo que se trató de una alucinación colectiva, que había histeria de las masas, que quieren ver lo que su fe les pide, y que un científico que dice que se trató de polvo estratosférico en la atmósfera, incluso que venía del Sahara, polvo del Sahara, que cubrió el sol y lo hizo aparecer de varios colores, aludiendo como otros doctores que dicen que la retina del ojo puede alterarse, ver cosas cambiar de color, etcétera, etcétera. Y entonces Jorge me dice, profesor, lo que nos dicen es que a las pocas semanas de ese evento milagroso comenzaría la revolución comunista en Rusia, tal y como lo había predicho la Virgen, anunciado a los tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Fátima, y que para prevenir al mundo de los desastres que se avecinaban, si los hombres no dejaban de ofender a Dios, ella iba a hacer ese gran milagro para que todos crean. Esa fue la razón del milagro. Y entonces, o sea, ese fue un milagro anunciado, preanunciado meses antes, 3 meses antes, que le pidió Lucía para que la gente creyera. Sin decirle, la Virgen no le dijo a Lucía lo que iba a hacer. Ok. Bueno, entonces, aquí pongo todo lo que pasaron los niños con el secreto, que el alcalde de Urem los prendió, los metió en la cárcel con los demás prisioneros, y los prisioneros se impresionaron tanto con los niños que empezaron a rezar con ellos. Eso está muy bonito en la película. Ok. Entonces, que si el milagro fue algo local, que no lo vieron otros observatorios, claro que fue local, pero también otros observatorios, nadie, ninguna otra parte en el mundo reportó eso del milagro del sol. Entonces es un hecho que la ciencia no puede explicar, algo así como la imagen de la sábana santa, la tilma de la Guadalupe, y que, dice, hay quien ha dicho que este milagro es de tipo bíblico, algo público, gigantesco como la columna de fuego que acompañaba a los israelitas en su éxodo, como la apertura del Mar Rojo para que pasaran todos sin ahogarse. Y entonces, al fin,
la Virgen ese día 13 de octubre le dijo a Lucía quién era ella. Y le dio varios nombres, que era la Virgen del Rosario, que era la Virgen del Carmen, la Dolorosa, la Virgen del Carmelo. Mientras los niños estaban hablando con la Virgen, ocurría el milagro del sol. Fue una cosa simultánea. Ok. Y entonces pongo aquí el caso de la imagen de la Guadalupe, que yo hablé también en una charla aquí, y la visión del Apocalipsis. Esto dice que, aquí yo decía, la imagen del Apocalipsis, capítulo 12, de una mujer que apareció en el cielo vestida de sol. El Apocalipsis dice literalmente esto. Porque la pregunta es, ¿por qué una mujer? ¿Por qué tiene que estar la influencia de una mujer? Desde el principio de la Biblia, la mujer interviene, la mujer aplastará, la descendencia de la mujer aplastará tu cabeza. O sea, la mujer es importante en la Biblia. Y dice el Apocalipsis, literalmente, en el capítulo 12, y apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas. Está encinta y grita por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Ahora apareció después otro signo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, que llevaba sobre su cabeza 7 diademas. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Ahí termina la cita del Apocalipsis. Eso lo pueden leer en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y entonces después de esta narración viene la lucha del dragón, los arcángeles del cielo, liderados por San Miguel Arcángel, etc. Los exégetas interpretan este pasaje como una descripción de la iglesia. O sea, no es María, es la iglesia. Pero ya sabemos por el Vaticano II que María es tipo de la iglesia, prototipo de la iglesia. Así que se le puede aplicar lo mismo a la iglesia que a la Virgen María, esa visión del Apocalipsis, ¿no? Así que, en otras palabras, el milagro del sol y todo lo de Fátima hay que ponerlo en el contexto del mundo y de la historia universal. No podemos separar el hecho físico del sol y la luz, los colores y la lluvia de la gran promesa que la Virgen le hizo a Lucía 3 meses antes, que todo eso era para que todos crean. Porque el mensaje de Fátima es para todo el mundo y para todo el siglo XX y XXI, hasta que Dios quiera y se cumple la gran promesa que la Virgen le dijo a Lucía mucho después. La Virgen le dijo: al fin mi inmaculado corazón triunfará y Rusia se convertirá y le será concedido al mundo un cierto periodo de paz. Bueno, después yo sigo comentando aquí con Jorge, digo lo del tiro que le dieron al Papa otra vez, ok. Sí, está bien. Sí. Bueno. Sí, yo sé. Nomás quería ver, que tengo tanto material. Hablar aquí de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, de la aurora boreal que vieron antes de la guerra, en el reinado de Pío XI, que se anunció que vendría la guerra. Y hay gente que dice, no, la guerra empezó en el 39. Sí, pero en el 11, en el 38, Benedicto XV hizo el Anschluss, se hizo la anexión de Austria, que fue prácticamente la causa de la Segunda Guerra Mundial. Ok, bueno. Así que, comentarios y preguntas. Hay mucho más, pero no podemos. Como dice mi hermana, hay que dejar que la gente participe y que hagan preguntas. ¿Preguntas? Pedro Luis Guerra, durante muchos años, funcionó como vicepresidente y desarrolló una gran labor en esta institución. Descanse en paz, Pedro Luis Guerra. Efraín no tiene nada importante o interesante que decirnos sobre Cuba. No, desafortunadamente mi último viaje fue para los 100 años de la iglesia de la Reina, la parroquia del Sagrado Corazón.
Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola, que yo esperaba en el cual designaban el salón más grande de esa iglesia, que es casi del largo de una cuadra corta, pero va de una calle a otra, el salón ese. Se lo designaron nuevamente al padre Felipe Rey de Castro. En ese evento yo esperaba que entregara al cardenal García una carta oficial solicitando que él abriera el proceso, no la causa, sino la investigación diocesana, la cual él estaba dispuesto a hacer, y me había dicho a mí que los jesuitas designaran a un postulador. Y el provincial de las Antillas, que estaba presente también, me dijo que no, porque él no sentía, cosa que es cierta, él no sentía el clamor de los fieles por la causa de Felipe Rey de Castro. Yo inmediatamente, por supuesto, disputé que eso era de esperarse, que eso se sabía antes que empezáramos la exploración, que después de 60 años de comunismo no iba a haber ningún fervor, porque nadie lo conoce, salvo algunos. El cardenal sí conocía el nombre, y fue el que me animó. En la primera visita que yo hice antes del COVID, él me dijo, no te demores. Entonces vino COVID, así que yo sí me demoré, aunque el proceso se siguió trabajando acá, y cuando lo vi por segunda vez en enero de este año, él me dijo, vamos adelante. Dice, ellos, se refería al padre Rey de Castro, pero también a Amando Llorente, dice, ellos no nos necesitan, pero nosotros aquí en Cuba sí. Dile a los jesuitas que nombren a un postulador. Y yo vine con ese de, ¿cuál es la palabra? Oye, nada, hay que aceptación, pero fue una sorpresa para mí, porque cuando empecé el proceso hace 5 años, se cumple en diciembre, hace 5 años empezamos esta exploración, el previo provincial nos dio el ok. Y yo considero que este paso, que es abrir el proceso, esto soy yo no tengo experiencia en esto ninguna, solo que he leído de libros, ¿no? Manuales sobre las causas. Yo interpreto que esta es la última parte de la exploración, que fue la asignatura que me dieron a mí y a unos cuantos más. El comité la comisión de canonización se llama. Este es el último paso, no el que hacemos nosotros, que somos los actores, el actor de la causa, sino el que hace ahora el obispo competente para decir, sí, estoy de acuerdo o no. Y eso no es, la causa no empieza hasta después de eso. Pero ese paso me parece a mí fundamental, y que no sé, yo he tenido con esto termino porque lo puedo hacer muy largo, pero yo he tenido como un mentor, debido a que mi señora es argentina, y yo me enteré que había un santo, había un hombre de negocio adinerado de la Argentina que estaba en la causa de canonización. Estando yo en la Argentina, me puse en contacto con el instituto que él fundó, que se llama ACDE. Curiosamente pudo haber sido AQ, pero en vez de la U es una DE, ACDE. Asociación, originalmente era católica, ahora le dicen cristiana, para no excluir a nadie, pero agrupación cristiana de dirigentes de empresas. El hombre se llamaba Enrique Choa y murió joven, muy joven, líder de una empresa. Y el mismo Papa Francisco, cuando fue obispo de Buenos Aires, detuvo su causa como por 7 años, porque su primera impresión fue un adinerado santo, un empresario adinerado santo, y 7 años le costó a este hombre, que hoy día es mi mentor, en cambiar la opinión del Papa Francisco, ya Papa después, para que la causa se tomara en serio, y ya es siervo de Dios. Papa Francisco está muy interesado en canonizarlo. Él lo puede hacer con un solo milagro que ya existe. Y él va a ir a la Argentina el año que viene. No ha dicho nada de Enrique Choa, que es como se llama el empresario, pero yo tengo esperanza de que él haga eso, y si lo hace yo voy a ir a la Argentina con mi señora para estar presente. Pero este hombre ha sido mi mentor, es el postulador de esa causa, que es un laico, por cierto, no un sacerdote. Y me dijo, Efraín, este no es el momento de fallar, hay que seguir adelante, esto no se puede rendir, nosotros pasamos por lo mismo, hay que hacerlo.
Entonces vamos a ver, él tiene contacto hasta el Papa. Así que vamos a ver si por su lado él puede desatar este nudo que se ha formado. Ahora voy a regresar. Hice este cuento para regresar a esto ahora, que es un comentario, sobre el Papa Juan Pablo II, que tú no mencionaste, que vino de una congregación mariana. Él pasó por una congregación mariana. Él era muy mariano. Y en una ocasión, el tesorero del Vaticano, que fue un español que se murió recientemente, que se llamó Martín Menoyo, fue amigo de la agrupación en Nueva York, la casa de la agrupación en Nueva York. Se hizo muy amigo de un agrupado ya de 96 años que se llama Frank Salas, converso del judaísmo al catolicismo gracias a la agrupación católica. Y dice que una vez le contó el padre Martín, que se hizo amigo de él y se hablaban por teléfono una vez al mes por toda la vida. El padre Martín trabajó bajo el padre Arrupe en Japón. Cuando el Papa Juan Pablo II fue a Japón, lo conoció y le dijo: yo creo que tú regreses a España, a Roma conmigo. Así se llevó a este padre Martín Menoyo y lo puso en cargo de la tesorería del Vaticano cuando se iban descubriendo los escándalos del Banco del Vaticano, para que lo resolviera. Él compartía la oficina a un lado del Papa. Y le dijo a Frank un día, este cuento se pierde con la muerte de Frank, salvo que yo lo he relatado muchas veces. Le dijo a Juan Pablo II, y dice: Juan Pablo II me dijo que como él quería que regresaran las congregaciones marianas, que se descuidaron después del Vaticano II. Y Frank le pregunta, le dice: bueno, ¿y por qué no lo hace? Y dice: bueno, yo le hice la misma pregunta. Y él dice: no, eso tiene que venir de los jesuitas. O sea, la iglesia trabaja así, no va a imponerse, eso tiene que venir de los jesuitas. Entonces termino con este reporte, que es lo que me emociona a mí, que por primera vez que yo sepa en el mundo, eso es una palabra muy grande porque no sé lo que está pasando en los otros continentes, pero yo creo que la primera vez en el mundo, un grupo de jesuitas jóvenes, que no habían nacido cuando Vaticano II, en la provincia centro-sur de los Estados Unidos, que incluye San Luis. En San Luis, Missouri, estuvo la sede de Congregaciones Marianas Nacional de los Estados Unidos, hasta que se dejaron de promover las Congregaciones Marianas, se cambiaron de nombre, evolucionaron. Ese grupo de jesuitas jóvenes, eran como 12 o 13 jesuitas, convocaron primer Congreso Nacional de Congregaciones Marianas, formaron una institución e invitaron a la Agrupación Católica Universitaria como invitados de honor, porque estamos por cumplir 100 años y nunca dejamos de llamarnos Congregación Mariana. Así que eso da esperanza de que lo que el Papa Juan Pablo II, gran mariano, esperaba es que eso viniera a través de los jesuitas. Primero, déjenme volver un momentico al punto de Efraín, porque sí hay problemas en la nomenclatura, que si es congregación, que si es vida cristiana, etcétera, pero la mayor parte del problema con los protestantes. Es decir, que los protestantes, para no ofender, entre comillas, los protestantes no quieren poner el nombre de María. Entonces, una congregación mariana pone el nombre de María. Una congregación de vida cristiana no pone el nombre de María. A mí eso me parece una estupidez, pero bueno, de todas maneras, yo lo había escrito aquí. Intercesión mariana. Punto difícil de aceptar para los protestantes. Punto obvio para todo que sepa lo que significa la palabra madre. Madre no en el sentido biológico, sino en el sentido espiritual. Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre, eso es lo que dijo Cristo. Esa es mi madre, hermano y hermana para mí. La intercesión, por tanto, el ser madre de Cristo y así ayudarlo a existir de alguna manera, es una prerrogativa general de todo cristiano, de todo el que cumpla la voluntad de Dios. Por eso San Pablo, en repetidos lugares, pedía la intercesión de los santos, entre comillas, en favor de su apostolado para la extensión de la iglesia. Mucho más, por tanto, tiene esta prerrogativa aquella que más fielmente cumplió la voluntad de Dios, María Santísima, capaz de lograr el primer milagro de Cristo en Caná. Fue también la que con su oración y con los apóstoles
promovió el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, de la iglesia en Pentecostés. Y por eso es que el Vaticano II la llama tipo de la iglesia, madre de la iglesia. Fue creo que Pablo VI el que la llamó también madre de todos los hombres. ¿De todo qué? De todos los hombres. Que por cierto se canta, madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Yo me acuerdo de ese título y eso lo hizo Pablo VI cuando dio la rosa. Sí. Primero, yo quisiera aclarar que el ecumenismo no consiste en que los católicos dejen de tener sus creencias para apaciguar a los protestantes. Eso es un ecumenismo mal entendido y yo una vez participé en un curso en escépticos de la pandemia y había un señor que era un apologista que hablaba muy amenamente y muy bien, pero cuando llegó a la parte del ecumenismo, como le di un libro a la que dijo que no creía en el ecumenismo, pero es que el ecumenismo es parte de la iglesia, es oficial, ¿ok? Pero no es, como se dice en inglés, not watering down lo que nosotros creemos, es tener un diálogo con los otros respetuosos, ¿ok? Y en el documento, en la Constitución Lumen Gentium, la Constitución románica sobre la iglesia, el último capítulo es sobre María. No sé si ustedes lo leyeron. Había algunos padres conciliares que querían que hubiera una constitución aparte sobre María. Pero el consenso de todos los obispos que participaron fue que no vamos a tener una constitución aparte, porque María es la iglesia. La vamos a incluir en la iglesia. Y ahí está la base de todo lo que el concilio dijo sobre la Virgen María. No es lo único, pero esa es la base, sí. Y solamente una especulación. El comentario que Gastelum te hizo sobre cómo es posible que el Papa Juan Pablo II no hubiera sabido nada de Fátima. Esto es una especulación mía, porque Fátima no es un dogma de la iglesia, es una revelación privada, ¿okay? Entonces por eso puede haber gente aún tan letrado como era Carlos Wojtyla que no supiera nada de Fátima, ¿okay? Sí. Quiero añadir también que Fray Zavala nos ha dejado como un regalo el libro en relación a Felipe Rey de Castro y la agrupación católica universitaria. El libro está a la disposición de todos ustedes, pero he sido egoísta al tratar de leerlo primeramente y después, en el mes que viene, alguien más puede pedirlo para leer este libro que será de gran enseñanza para todos nosotros. Hacer una relación aquí de las consagraciones que ha habido en distintos países a la Virgen de Fátima, porque el caso de Cuba no sé dónde ponerlo. Una vez yo pasé por la Ermita de la Caridad y estaba Monseñor Bosa Más Vidal, solito ahí en un murito sentadito, y le pregunté: Monseñor, ¿los obispos de Cuba han hecho la consagración a la Virgen? No me supo decir. Entonces, yo tengo aquí una relación de cómo la consagración a la Virgen favoreció muchos países que la hicieron. Políticamente, si quieren pensar, dice, tengo aquí varios. Han hecho la consagración a la Virgen y ha habido cambios políticos increíbles. Me acuerdo un poco de memoria, por ejemplo, en Viena. La hicieron y después de 10 años de ocupación soviética se fueron. En Brasil, Goulart, ¿se acuerdan de Goulart? Era procomunista. 300.000 mujeres, un montón de miles de mujeres marchando, rezando rosario en Sao Paulo,
Goulart se fue. Se fue. Bueno, lo fueron, pero se fue. También Allende y también en Nicaragua, la congregación Lumen Dei, en contacto con Lucía de Fátima, directamente hicieron la consagración. ¿Y qué pasó? Vino la chamorro, vino las elecciones, el gordo alemán cambió la situación. Luego Nicaragua ha vuelto otra vez a comerse el vómito, ¿no? Como el perro. Pero en aquel momento esa consagración directamente la congregación Lumen Dei en contacto con Lucía la hizo. Y así hay 2 o 3 más que yo recuerdo. Ahora, Cuba ha hecho alguna vez la consagración a la Virgen de Fátima. Como les dije, le pregunté a Monseñor Bosa Masvidal aquel día que lo encontré en la ermita, sentadito ahí, no me supo decir. Dice que Monseñor Martín Villaverde hizo una en Piedras del Río, que si la de Juan Pablo II fue colegial, Cuba tiene que haber intervenido en eso, o entrado en eso, pero yo no sé. Así que estamos un poco en la incógnita de por qué Cuba. Y hago una reflexión aquí, con esto espero terminar. ¿Qué significa eso de que Cuba todavía estemos como hace tantos años? Pongo. Fátima y la salvación de Cuba. Con toda intención pongo aquí la palabra salvación y no liberación, porque se acuerda que la liberación, la teología de la liberación tenía contactos comunistas. No es liberación, es salvación. Ok. Dime. Te quería decir que aquí en los Estados Unidos hay un grupo, no sé mucho de él, pero yo recibo emails de allí, que se llama American Needs. Sí. El arzobispo no los quiere, mi amigo no los quiere la parroquia. ¿Cómo? A ese grupo. No sabía, no sabía nada de eso. En persona, ahí se ocupa de la arquidiócesis. El arzobispo toda la semana pasa y dice que no quiere las actividades de la iglesia. Mira, vamos a volver a Cuba. Pues Okay. El problema más grave que afecta a Cuba en estos momentos, está escrito en el año 92. Hello. El problema más grave que afecta a Cuba en estos momentos, que es el año 92, no es la crisis económica, ni la opresión política, ni la sexualidad pervertida. Eso lo compartimos desgraciadamente con otros países. El problema más grave es la mentira, el disimulo, la doble cara, la pérdida total de sentido. Eso es una cosa que yo me acuerdo. Dulce, la que trabajaba en mi casa, decía que allá en Cuba todo el mundo le mentía a todo el mundo. Todo el mundo le miente a todo el mundo. Bueno, sea como sea, ninguna consagración puede ser considerada como un acto mágico y que produzca efectos instantáneos. Es preciso que un número suficiente de cubanos, cristianos y marianos saquen la cara por Cuba ante Dios, como aquellos 10 justos de Sodoma y Gomorra que Abraham proponía ante Dios para salvar esas ciudades pecadoras. No ha de pensarse, empero, que el hecho de ser Cuba un último y trasnochado reducto político del estalinismo marxista, ahora no tenemos ni siquiera los marxistas en el mundo, nos haga a nosotros más pecadores que otros pueblos libres o recién liberados. La demora del cambio en Cuba tiene una saludable interpretación. Ella posibilita un más completo y auténtico retorno de la isla a Dios en el día de su visitación. En contraste, lo inesperado, oigan esto, lo inesperado de los cambios en Europa del Este no necesariamente garantizan esa conversión a Dios de un modo sincero y permanente. A la caída del muro de Berlín y demás cambios en la Unión Soviética están todavía bastante lejos de sus fines sobrenaturales de cambiar el terreno. Según, esto es muy interesante, un sacerdote de Alemania Oriental dio este testimonio. Dijo que durante 40 años del azote comunista,
el público, los feligreses habían ido subiendo todos los años. A la semana siguiente a la eufórica caída del muro de Berlín, la asistencia en la iglesia cayó abruptamente a la mitad. Y entonces él le preguntó a los feligreses, ¿por qué ha pasado eso? Y dice, padre, es que ya no hace falta. Como ya había caído el muro de Berlín y el comunismo, ya no hace falta. Fíjate qué cosa. Así que las conversiones por motivos políticos de afuera hacia adentro pueden ser muy cuestionables y solo transitorias y oportunísticas. Fátima procede al revés, va de adentro hacia afuera, de la conversión sobrenatural a la regeneración de lo natural, de la inserción y respeto a la iglesia, la paz, el progreso temporal. No ha sido otra la historia de la civilización cristiana occidental. Y si la Cuba del futuro ha de retornar a esa vital civilización, tenemos que acudir a Cristo, María y la Iglesia. La demora de este retorno en el caso cubano puede ser interpretada tal vez como un ulterior castigo, a lo mejor sí, pero también como un signo de esperanza. Castigo porque ello indica que no nos hemos ganado todavía los favores del cielo. No ha habido un número suficiente de cubanos enamorados de la oración, el sacrificio, el rosario, el deber. Por cierto, el deber diario. La Virgen en Fátima, los niños de Dios, el sacrificio más grande que quieren en Fátima es el deber diario. No tienes que hacer nada estrafalario, ni ponerte de rodillas, ni nada. El deber diario, que no va a salir en los periódicos. Bueno. Por otra parte, el signo de esperanza es porque esta dilación nos da oportunidad de prepararnos a un más sincero y profundo retorno a Dios. Ojalá nuestros lectores se tomen en serio las invitaciones de Fátima. Ojalá sepan dirigirlas a nuestra patria, esparciendo este mensaje y estilo de vida entre los cubanos para que algún día se cumpla la sentencia de Jacinta, que decía, si el gobierno respeta a la iglesia y concede libertad a la religión, recibirá la bendición de Dios. Sí, bueno, una profecía o el efecto de una consagración colegial, que fue la que hizo Juan Pablo II en 1984. Hizo una en el 81, pero no fue colegial, la hizo en el 84, la repitió colegial. Colegial quiere decir con todos los obispos del mundo. No que fueran a Rusia, sino que se unieran todos. Él les mandó el texto a todos los obispos del mundo y lo hicieron en el 84. Y claro, después hemos visto las cosas que han pasado, la caída del muro de Berlín y cómo los países comunistas liderados por el mismo Gorbachev fueron cayendo uno a uno. Todos ellos se desmantelaron ellos mismos. Ya no existe la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no existe, y han dado libertad al culto religioso. Eso es una cosa fabulosa. Pero, y creo que termino con esto, Juan Pablo II, que no es un bobo, dice que a pesar de todo esto, hay peligros todavía de que lo que viene ahora sea una especie de acomodación del comunismo, no como antes que eran violentos, ahora son más tranquilos. Pero es igualmente peligroso porque dice que se está enseñando la ideología de género a los niños. Vaya, una nueva época de completo paganismo en las costumbres, en las modas. Jacinta decía que las mujeres eran peores que los hombres en eso de las modas. Esa niñita decía que las mujeres eran peores que los hombres en eso de las modas. ¿Qué cosa? Bueno, creo que ya con esto termino. ¿Cuál es el bottom line? ¿Es válida o importante Fátima para estos momentos? Yo creo que sí. Y creo que la guerra de Israel y Gaza y Hamas y la guerra de Ucrania sigue siendo el gran problema, porque la Virgen vino a pedirnos el rosario para evitar la guerra, para lograr la paz del mundo y el fin de la guerra. ¿Cuándo terminará la guerra? No lo sabremos. Así que, señores, a rezar.
espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso.